la versión popular. Recuerdan que habíamos dejado en el libro de Esdras, ¿verdad? Habíamos visto la oración que hizo Esdras en el Esdras capítulo 9. Esdras y Nehemías son contemporáneos. ¿Recuerdan que vimos eso? Son más o menos del mismo tiempo. Pero se dice que el libro lo escribió Esdras, porque recuerda que Esdras era escriba. Entonces, dice que lo escribió Esdras. Y Esdras construye el templo, lo reconstruye, lo vuelve a reedificar, ¿verdad? Porque estaba en ruinas. Pero ahora vamos a pasar al libro de Nehemías. Nehemías construye la muralla y el muro. La muralla que protegía. Nosotros aquí nos es fácil comprender porque vivimos en una ciudad donde Tarragona estaba amurallada, ¿verdad? Tenía unas murallas que protegían la ciudad. Entonces a nosotros nos es más fácil. Hay ciudades en este momento que no tienen esa protección, ¿verdad? Hay una frontera que los protege, pero no es visible. En cambio, una muralla sí, es algo visible. Un muro ancho, un muro grande, fuerte, que impedía que cualquiera pudiera entrar y devastar la ciudad. Era para guardar la ciudad, ¿verdad? Entonces, Nehemías, comenzamos así, tenemos un poquito de perspectiva en la historia, ¿sí? Comenzamos con el capítulo 1. Dice, presentación de Nehemías, su oración en favor del pueblo. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu. Yo, Nehemías, estaba en la ciudadela de Susa cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro se quedaron en la provincia. Están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Entonces dice, al escuchar estas noticias me senté a llorar. Y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que de día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda la advertencia que le hiciste de que si nosotros pecábamos,
nos dispersarías por todo el mundo. Pero si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aún cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y a las súplicas de tu siervo, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. En la oración que está haciendo Nehemías, ¿verdad? Está rogándole a Dios que perdone todo lo malo que han hecho, cómo se han distanciado de obedecer a Dios, y dice, pero tú dijiste que nos dispersarías si no te obedecíamos, pero si nos volvíamos a ti, tú escucharías y nos bendecirías, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2, continuando, dice, Artajerjes permite que Nehemías vaya a Jerusalén. Dice, acá está hablando en primera persona, está hablando Nehemías, dice, yo, ¿verdad? Era el copero del rey Artajerjes. Un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó, te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En aquel momento sentí un gran temor y le dije al rey, viva siempre su majestad, ¿cómo? No he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces, encomendándome al Dios del cielo, respondí el rey, si a su majestad le parece bien y si ha alcanzado su favor, pido a su majestad que me envíe a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Verdaderamente, como vemos acá el accionar de Dios, la manifestación de Dios, porque el tiempo señalado de Dios, porque Nehemías, que era el sirviente del rey, pero no era cualquier sirviente, venía a servirle el vino, y tampoco cualquiera le servía vino al rey, era el copero del rey. Entonces, dice que ¿cómo lo conocería el rey? ¿Verdad? Como este hombre no era un hombre que siempre se estaba quejando y siempre estaba triste, sino que era un hombre amable y que servía al rey con amabilidad y con diligencia. No con el rostro así, semblante agradable. Claro, y el rey lo vio triste, muy triste, y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te ocurre? Dice, a ver, se dio cuenta enseguida que dice, no parece que estuvieses enfermo, no se te ve enfermo,
Así es que debes tener alguna angustia, algún problema, algo que te aqueja. Entonces Nehemías le explica al rey. Y el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo demorarías para hacer eso que está en tu corazón? El detalle, ¿no?, que dice que estaba también allí la reina, ¿verdad? Estaban los dos. Y le dice que sí, que puede ir. Aceptó dejarlo ir. Dice, además le dije que si lo estimaba conveniente, se me diera una orden por escrito dirigida a los gobernadores al oeste del río Éufrates para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudad del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo, porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Quien estaba el favor de Dios, estaba la gracia de Dios, estaba a su favor, ¿verdad? Y dice que él también le tenía que vivir en un lugar, ¿verdad? Cuando fue. Entonces dice que le permitiera, que le indicara, que mandara al encargado, el que guardaba los bosques, el guardabosque, que le diera permiso para cortar la madera, para edificar la muralla, ¿y qué más? Y su casa. Y dice que el rey se lo dio todo, se lo concedió todo. ¿Pero por qué? Porque la mano de Dios estaba a favor de Nehemías. Estas son las cosas maravillosas que a veces logramos y decimos, uy, pero fíjate, qué cosa que me ha pasado, ¿no? Que me ha sucedido algo, ¿no?, diferente, ¿no? O me han tratado en algún lugar diferente, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Porque la gracia de Dios, la que actúa a favor nuestro, y Él motiva y pone el deseo en los corazones para que nos traten bien, ¿verdad? Y nos concedan lo que pedimos. Y dice, pero cuando pusieron esto, como siempre, ¿quién se levanta? Los enemigos. Sanballat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, un funcionario. Lo siento por los funcionarios. Se disgustaron mucho porque había llegado alguien interesado en ayudar a los israelitas. Es decir, Dios despierta el deseo en Nehemías de reconstruir la muralla, de volver a reunir a los judíos, de volver a ser una nación santa, una nación apartada para Dios. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, ¿se levanta quién? Los enemigos. Con Esdras también lo vimos, ¿verdad? A Esdras también le pasó. Entonces dice, llegué por fin a Jerusalén y a los 3 días de estar allí me levanté de noche acompañado de varios hombres, pero no le dije a ninguno lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle en dirección a la fuente del dragón. Fíjense, esta palabra, yo me sorprendí bastante cuando la leí por primera vez, ¿no? Porque sale la palabra dragón en la Biblia, ¿no? Que esto está muy conectado a tradiciones
tradiciones paganas, ¿verdad? Pero dice que estaba en la fuente del dragón y a la puerta del basurero, e inspeccioné la muralla de Jerusalén, que estaba derribada y tenía sus puertas quemadas. Luego seguí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero mi cabalgadura no podía pasar por allí. Siendo todavía de noche, subí a lo largo del arroyo, y después de haber inspeccionado la muralla, regresé entrando por la puerta del valle. Los gobernantes no sabían a dónde había ido yo, ni lo que andaba haciendo. Tampoco había yo informado hasta entonces a los judíos, es decir, a los sacerdotes, nobles, gobernantes y demás personas que habían de participar en la obra. Así que les dije: vosotros sabéis bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Uníos a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que yo no sea objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Primero inspeccionó el lugar, ¿verdad? Miró cómo estaba todo aquello, vio que realmente daba pena. Entonces sí, descubrió a los gobernantes, a los judíos, a los sacerdotes, a todas las personas que estaban viviendo ya allí. Les dijo: el rey, he recibido el favor del rey y tengo los materiales para reconstruir. Entonces todos los hombres decidieron unirse. Un pueblo unido jamás será vencido. Amén. 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 Aunque parezca un dicho, Sí, Señor. es una realidad. La unión hace la fuerza. Amén. Y la unidad es lo que no permite que entre ninguna cosa mala ni ningún daño, ¿verdad? Dice que se unieron y dijeron: comencemos la reconstrucción. Con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Pero cuando lo supieron nuevamente, Sanballat, Tobías, el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio: ¿qué os traéis entre manos? ¿Acaso pensáis rebelaros contra el rey? ¿No? Allí están, que era un funcionario, ¿verdad? ¿Y qué estaba el funcionario, uno de ellos, diciendo? ¡Ay, yo tengo que defender al rey, ¿eh? Acá estos están haciendo cosas en contra del rey. ¿No es lo mismo que hicieron con Jesús? A Jesús también vinieron a entregarle y dijeron: te estás haciendo rey. Y dijeron: le vamos a decir al César que te estás haciendo rey. Dice: pero le contesté: el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. ¿Y vosotros? ¿Cómo le contestó? Le contestó: bueno, no se ofendan, no se enojen, a ver, vamos. No, le dijo: a ver, ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es decir, ustedes no son amigos del pueblo de Dios. Ustedes vienen con malas intenciones. Entonces, hecho a pedirnos el
explicaciones de qué es lo que hacemos. Porque lo que nosotros estamos haciendo es legal delante de Dios primero y delante del Rey también. ¿Ven? Ellos tenían autoridad y tenían todas las de la ley a su favor. Y entonces Nehemías hace la distribución del trabajo y vemos que los enemigos en el capítulo 4 vuelven a burlarse, es decir, los dejan por un poco de tiempo, pero insisten, porque el enemigo no se queda tan tranquilo, dice que anda como león rugiente, esperando que se descuide para devorarlo. Señor. Por eso nosotros tenemos que estar siempre preparados y atentos. Y aquí vamos a ver más adelante cómo estaban esta gente preparada. Estaban trabajando con una mano y en la otra mano que tenían un arma para defenderse. Nosotros tenemos que estar también trabajando y nuestra arma es la palabra de Dios. Siempre meditando y guardando en nuestro corazón la palabra de Dios, creyéndola, recitándola, repitiéndola, memorizándola y haciéndola. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios, ese es el arma más poderosa que nosotros tenemos. La palabra de Dios es poderosa para destruir fortalezas. Amén. Amén.